seguramente no deben de haber escuchado, pero yo les decía, doctor, que hoy se conmemora en la Argentina a un héroe olvidado, que es el general don Martín de Güemes, hombre de valor significativo en nuestra independencia, porque fue el que contuvo al ejército godo, al ejército español, allí en el norte de nuestro país, y que posibilitó que San Martín y Belgrano, de alguna manera, también, San Martín, poder pasar obviamente a Chile y libertar Perú, libertar ambos países, y Belgrano también contener la arremetida del ejército español. Pero era un héroe que teníamos olvidado y que no figuraba en nuestra agenda de feriados y de recuerdos. Así que vale la pena. Bien merecido homenaje que se le debe atribuir y además, verdaderamente, ¿qué hubiera sido sin Güemes, no? Porque, eh, como señalaban incluso algún general español, él no se manejaba con fuerzas regulares, sino con los gauchos, que es una expresión tan típica del argentino, ¿no? Y tan modelo, el ser modélico, el ser gaucho, y que evidentemente si no abrevamos en ese espíritu de gaucho es difícil que saquemos también adelante la Argentina, porque la Argentina necesita de muchos gauchos para darle para adelante y solucionar o llevar soluciones a los problemas, así que es muy importante recordar la figura señera y ejemplar de Güemes, ¿no? Seguro, los argentinos necesitamos mucho ADN de San Martín, de Belgrano y de Güemes, entre tantos, ¿no? Hay algunos más, por supuesto, y hoy está bastante devaluado ese tema, sobre todo en la enseñanza y en la educación. Pero no es el tema a debatir hoy, sino que, aunque tiene que ver la formación, por supuesto, religiosa o de creer más que Todos nada, eran ¿no? muy religiosos, tanto Belgrano como San Martín, que eran amigos, y también Güemes. Ujú. Así que es importante recordarlos porque evidentemente son ejemplos para el presente, dentro de la línea de que cada uno es siempre, ¿no es cierto? Ujú. De virtudes morales y de virtudes cristianas, que es la única forma que, volviendo a nuestros orígenes espirituales y morales, que podemos sacar adelante la patria A y mí la me, ciudad. Yo estoy de acuerdo, doctor. A mí me gusta más que el término religioso, discúlpeme, no es que lo ignore, por supuesto. Me gusta más el término de creencia y fe, ¿no? O sea, ser un creyente y fe, porque creo que lo de creer se cimienta en la fe, pura y exclusivamente, ¿no? Así Claro, que la virtud propiamente es la virtud de la fe, la virtud teologal de la fe, ahí sí, está. así es. Así que porque yo creo que el término religioso viene de religar, de estar ligado a algo, y yo creo. Religar, hay que volver a ligar, Eh, sí, volver eh, a ligar. entonces, Mm. el tema pasa por la creencia y por la fe. Bueno, pero la verdad que es un tema apasionante hoy porque Sí, eh, también de la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque supone la búsqueda de la verdad, también en materia religiosa. En todos los tiempos, o sea, en todas las épocas, es lo religioso o es, digamos, las creencias, lo que ha estado en todos los pueblos a lo largo de la historia, tanto la edad antigua como media, aún en los tiempos modernos, evidentemente las creencias o las religiones han estado y son lo más importante que puede tener una persona o que la persona verdaderamente debe vivir, ¿no? O que a la que está llamada a vivir. Entonces es importante y de algún modo siempre ha estado y han sido un punto de referencia, un punto de verdadera relación con la que el hombre se encuentra a sí mismo, encuentra el sentido de la sociedad y encuentra el sentido del país en el que vive también. doctor, a los creyentes, sobre todo a los Las cristianos, familias, ¿no? La palabra de Dios dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, claro. pasa por ahí, ¿no? Por la verdad, por la libertad y evidentemente ya nuestra Constitución Nacional también marca el dogma de fe y de creencia, ¿no? Donde nos coloca como creyentes cristianos. Entonces, evidentemente, cuando uno jura por los evangelios, mejor dicho, los que están elegidos por el pueblo y juran por los evangelios, luego
luego se olvidan de eso y se olvidan en muchos casos, no digo que sea todos, ¿no? Pero en muchos Muy casos. lamentablemente, ¿no? Por eso es que Dios y la patria se lo demanden, o sea, Dios siempre tiene su juicio respecto y la patria también hace su juicio histórico y en cada elección también valora cuál es el cumplimiento que ha tenido de aquello por lo que juró, ¿no? Sobre los santos evangelios. Este, Yo recuerdo a la audiencia, ¿no? Usted que es una persona de ámbito, de amplio conocimiento bíblico, pero recuerdo que en la palabra de Dios dice también, hay de aquellos, habla Dios, ¿no? Que dicten leyes injustas contra mi pueblo. Entonces, yo siempre digo que hay una justicia divina y esa justicia se va a manifestar en algún momento. Con claro, aquellos. aparte como bien dice Santo Tomás de Aquino, la ley injusta por definición no es una violencia, pero no es ley, Ujú. porque va contra evidentemente lo que debe ser. Seguramente, Así es. y cuando la justicia se tarda, tampoco es justicia. Sí, así es. Bueno, doctor, vamos La al justicia por tema. eso debe ser rápida. Vamos al la verdad que empezamos bien arriba y me encanta esto porque hay que rescatar valores. Los pueblos crecen a través de sus valores. Yo siempre pongo un ejemplo que evidentemente tal vez ahora se ha desvirtuado un poco, ¿no? Pero Estados Unidos, precisamente, en su moneda expresa su fe, porque en todo su. In God we trust. Uh Exactamente, -huh. en Dios En confiamos. Dios confiamos, ¿Eh? en Dios creemos. En Dios Sí. creemos. Y Estados Unidos, mal que le pese a muchos, que podemos discutir muchísimo si estamos de acuerdo o no con sus políticas, no es cuestión nuestra, nosotros tenemos que ocuparnos por nuestras políticas, ellos cimentaron su crecimiento en la fe y lo estamparon en su moneda. Y bueno, el Y mundo. el dólar americano además se hace sobre la base del peso americano, que era el peso argentino en el siglo XIX, y del cual se hace la moneda, se hace el dólar, lo Ujú. cual evidentemente tenemos mucho que remontar y en estos tiempos de inflación galopante, tenemos mucho que remontar. El otro día yo escuchaba a Cavallo que hablaba nuevamente de un proyecto, como ya lo hemos tenido que padecer a veces, de que haya dos monedas en el diario La Prensa. Decía. Pero lo cierto es que la Argentina llegó a ser primera en el concierto de las naciones en los principios del siglo XX y evidentemente porque tenía una moneda fuerte. O sea, es importante una moneda fuerte, como lo fue el peso argentino, para que verdaderamente la Argentina salga adelante. Y en ese sentido, lo decían los manuales, entonces que podíamos disputar a Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene la fe entonces para volver, digamos, a ser grandes y también, si bien las cosas han sido son algo diferente, que entonces el peso pueda tener, el peso argentino, el verdadero valor que nosotros podemos tener si trabajamos y sacamos adelante las cosas luego de esta pandemia. Yo siempre tengo un lema al cual le voy a agregar una palabra, ¿no? Y el lema que tengo es fe y esperanza, y le agregaría trabajo. Yo le recuerdo a la audiencia, y ya vamos a entrar en el tema, ya le vamos a entrar. Lo que pasa es que empezamos bien arriba y me encanta esto. Porque aquellos que somos comunicadores, tenemos la obligación de comunicar la verdad, ser objetivos y no ser miembros o partidarios de algún sector. Y yo siempre pongo de ejemplo el Aunque 2001. seamos idealistas, aunque seamos No, idealistas. no, seguro, seguro, seguro. Sí. Nosotros tenemos nuestras ideas políticas, pero yo creo que el objetivo que debe tener un comunicador es la verdad y la objetividad. Y yo recuerdo el 2001, donde Argentina estaba mal, muy mal, devastada, y el milagro de dos cosechas consecutivas, porque acá no fue un ministro de Economía, no fue un presidente, sino que la provisión divina hizo que ese presidente y ese ministro de Economía tuvieran recursos como para que el país saliera adelante. Yo no me olvido que hubo una manifestación multitudinaria
de creyentes católicos, evangélicos y de otras creencias que se juntaron allí en la Plaza de Mayo, frente al Cabildo, y tuvieron una retórica, y mejor dicho, clamaron a Dios para que Dios proveyera. Y Dios proveyó. Y Argentina salió de esa situación. Luego hablaron del viento de cola, hablaron de aquellos que habían asumido y que habían hecho un plan perfecto. Pero si no hubieran tenido ese milagro que la naturaleza, que Dios proveyó, con dos terribles cosechas de soja, de maíz, de trigo, que hizo que la Argentina exportara por miles de millones de dólares, no hubiéramos salido. Y yo creo que Dios tiene su Claro, es sonido. muy importante la agricultura, que evidentemente es cierto, dos cosechas levantaban la Argentina. Hoy en día quizá es la agroindustria, para ser más sintéticos acerca del proyecto que hablamos. Hoy vemos más trabajando el agro con la industria, por supuesto la tecnología está implicada, y verdaderamente, claro, es muy importante este sector de alimentos que siempre nos ha dado soberanía de hecho, y no es necesario proclamarla o hacer tanta alaraca de simplemente proclamarla para expropiar una empresa, sino como pretende el gobierno, que contra la Constitución, artículo 17 y 126, por intrometerse en una causa judicial, sino que evidentemente es necesario que la Argentina vuelva a aquello que es productor de alimentos, y liberar las fuerzas del campo y de la agroindustria, para que verdaderamente la Argentina salga adelante con el acertado diagnóstico de los problemas, no evidentemente yendo a atacar a una empresa que está en un concurso, que hay un juez que está interviniendo y que es el juez el que debe resolver, y no en contra del artículo 17, que dice que la propiedad es inviolable, el presidente se arrogue una intervención que, al ser contra la Constitución y contra nuestras instituciones, no podemos más que haber tenido ese gran cacerolazo, como expresión del pueblo, frente a esto que ha ocurrido, ¿no? No, evidentemente, ya este tema lo tratamos la semana pasada con el doctor Lorenzut, y yo creo que es la justicia la que debe determinar, pero La bueno, democracia cristiana. Uh -huh. exactamente. Sí, sí, yo también omití decir que usted también pertenece a la democracia cristiana, hace muchos años que milita en ella, y que, bueno, uno rescata valores, ¿no? Por eso la entrevista. Yo siempre busco gente que rescate valores, que busque valores, y que por sobre todas las Bueno, cosas gracias, Carlos. y que tenga un horizonte a mediano y a largo plazo, porque en la Argentina no podemos seguir con los parches diarios donde se ata todo con alambre. Tenemos que pensar no solamente en nuestro presente como seres humanos, sino tenemos que pensar en los que vienen atrás nuestro, nuestras generaciones, porque la patria se hizo de esa manera. Si San Martín hubiera pensado en él y en su gloria personal, no hubiéramos llegado a Chile, no hubiéramos llegado a Trabajar Perú. para la gloria de la patria y para el bien común. La realidad es que incluso personas como Alberdi, como San Martín, como mencionás, Alberdi, Güemes, también, digamos, los grandes hombres de la generación del 80 o de la generación del 37, o de las que organizaron la nación, o que fueron de la generación del 80, evidentemente pensaron a largo plazo, soñaron, tuvieron dificultades, murieron en el exilio, como es el caso de Alberdi, pero no obstante nos aportó en aquellas bases para que sirvieron para la organización de la República Argentina, cuando le envió por correspondencia a entonces presidente Urquiza su obra hecha, y que sirvió para la redacción de la Constitución de 1853, 60, bueno, y que llega hasta nuestros días, aún con la reforma reciente del 94. Fueron grandes proyectadores, grandes soñadores, que pensaron en sus nietos, pensaron en los futuros argentinos. Así es, y así es como debemos pensar nosotros, para el presente, teniendo en cuenta el pasado, mirando por el rabillo hacia el futuro, porque la historia también marca un destino, marca un sentido,
y no es que a partir de ahora entonces esa concepción soberbia de creer que la historia comienza con nosotros, de ninguna manera. La historia viene con un pasado, la historia es maestra de la vida, como decía Cicerón, y debemos aprender para no incurrir en los errores en que ya se incurrieron, ¿no? Tanto en este caso del gobierno actual en relación a su gobierno anterior como los gobiernos anteriores de la patria, ¿no? Así es. Empezando a desarrollar un poquito el tema, ¿no? De la convivencia religiosa con lo político. Sí, ¿Usted no cree, doctor, que esa falta de alejamiento de aquellos que están en eminencia, o sea, aquellos elegidos por el pueblo como representantes, el haberse alejado de la palabra de Dios, de los mandamientos, y haberse de alguna manera abrazado a creencias esotéricas o a creencias mundanas, han hecho, lamentablemente. han hecho que la distorsión tan grande que ha tenido la política con relación al pueblo, porque se habla mucho de el pueblo, la gente, estamos interesados en la gente, pero resulta de que ellos, como un corcho, ¿eh? flotan allá arriba y están alejados de la realidad que vive la gente. Lo estamos viendo hoy con la pandemia, donde cuando comenzó esto, el común denominador del pueblo, de la sociedad, decía que donde podía dispararse la situación era con la gente hacinada, con la gente marginada. Y no se tomó ningún recaudo. Alegremente se habló, yo no estoy en contra de la cuarentena, muy bien el tema de haberse prevenido, pero se tendrían que haber tomado alternativamente otras decisiones que eran no aislar a la gente de los lugares hacinados y marginados y olvidados, donde se habla tanto de ellos y no se les provee ni agua, ni cloacas, ni una mejor vivienda, ni una mejor forma de vida, e incentivar el trabajo, ¿no? Todo lo contrario. Y no se tomaron esas Claro, precauciones. claro, acá fue inexacta la dialéctica entre salud y economía o vida y economía, porque es indiscutible que la vida está antes que la economía. Bien decía Santo Tomás de Aquino que la economía no es lo primero, pero es lo primario, y evidentemente vos estás diciendo lo más pertinente, que es esto de la situación de las personas en barrios de emergencia, por ejemplo, debieron ser atendidos en que muchos vivían por lo diario, por incluso el trabajo diario o changas, y que no fueron considerados, simplemente se decía que debían quedarse en casa, pero no es, digamos, que viven en casas, muchos de ellos o en situaciones de vivienda muy precaria. Entonces, la cuestión es que verdaderamente, y yendo al tema de la convivencia en lo religioso, acá hay que distinguir, por un lado, si bien es mucho lo que se hace, también los sacerdotes de las villas de emergencia o de los barrios de emergencia, por ello yo estuve hace un tiempo con el padre Pepe, verdaderamente la labor que hace, más también en adicciones, ahí en José León Suárez, Villa Ballester, es muy grande, son un ejemplo también para todos los argentinos, los sacerdotes de esas villas que trabajan y otros de otros credos también. Evidentemente es necesario tener un criterio de unidad en la diversidad y que en todos los partidos políticos haya respeto por la libertad religiosa de las de las distintas religiones o creencias que conforman ese partido político dentro del marco de la Constitución Nacional, del marco de referencia, y es importante tener en cuenta que en la reforma del 94 se mantiene, no obstante, el artículo 2 respecto al culto católico apostólico romano o el culto o como vos hablaste el cristianismo, que es tan importante en la Argentina el cristianismo, pero también con el artículo 14 de la libertad religiosa, libertad de cultos, con todas las convenciones internacionales que fueron incorporadas al artículo 65 y 22, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, que implica un conjunto de garantías que hacen a la libertad religiosa, al respeto por el otro, que el respeto por el otro es aquello que nos puede traer precisamente en el diálogo, en el intercambio, en el enriquecimiento, la luz para ver qué es lo que tenemos que hacer
en lo político, en lo social, en lo económico, en lo institucional, los argentinos, con esta inspiración, con esta fortaleza y templanza que tenemos que tener y demás virtudes cardinales, morales y teologales para sacar adelante al país. Sí, o sea, yo lo que veo por parte de los políticos que no hay misericordia. Y misericordia no es ay, tengo un buen corazón. Misericordia es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, tener empatía. Claro. Y yo la empatía para lo único que veo es para la foto y para hacer propaganda a la tribuna, ¿no? A los adeptos. Y no Claro, cuando realmente. viene de miser, que significa justamente guarda relación con la miseria, tanto, sobre todo espiritual y moral, ¿no es cierto?, también material, y evidentemente la misericordia y las obras de misericordia son fundamentales, principales, para ayudar a aquellos que nos rodean y a aquellos que están en situación de pobreza, sobre todo, o aún de una miseria muy grande, porque evidentemente son ellos que, y en ese sentido está muy bien el planteo de solidaridad que hace, pero que debe ser voluntaria, el presidente Fernández, y con los que debemos trabajar para sacar todos a ellos adelante, para también salir nosotros adelante y todo el país. Claro, a mí me Porque consta, los pobres deben ser motivo para aquellos que tenemos fe de caridad, de misericordia, ¿no es cierto? Tanto en lo material como en lo espiritual. sí, Porque muchas veces hay... Sí, yo veo que tanto gente del catolicismo, para llamarlo de alguna manera, me gustaría llamarlos más cristianos, ¿no? Pues católico es universal, quiere decir. Y el pueblo, el pueblo también de creyentes, cristianos católicos, ¿no? claro, Somos católicos cristianos, no, cristianos católicos, no, o hay está cristianos bien. de otras, también De- digamos, hay otros distintos cristianos, sí, así es. no, no, está bien, doctor. Yo lo que le digo es que católico quiere decir universal, apostólico, que Sí. se cree en aquellos apóstoles que predicaban el Evangelio, o cristianos o romanos. Pero bueno, el tema es el siguiente, es el mismo Dios, la misma creencia, la misma palabra de Dios. Pero a lo que voy En yo, el respeto, en el respeto, en el diálogo y en el por, sano ecumenismo, ¿no? por Porque supuesto, por supuesto, por el supuesto, pero diálogo, el diálogo es que se encuentra aquellos puntos en común, aquellos que fueron motivo de divergencia en la historia, en el pasado, pero encontrar por qué fue, yo no voy a la que divergencia, no voy a la divergencia, voy a que juntos, sacerdotes, pastores, claro, colaboradores, diálogo, claro. colaboradores, están trabajando y ocupando un rol que tendría que tener el Estado. Yo veo, porque he participado también, en llevar comida a gente de la calle, tanto gente de la Iglesia Católica como gente de la Iglesia Evangélica, o tal vez de otros Yo he estado credos. en la noche de la caridad participando, sí. Exactamente, en un rol que el Estado debería estar atendiendo, viendo esa gente por qué está en situación de calle, tratando de conectarlo con su familia, algunos que estaban indocumentados. O sea, las iglesias son las que los sociabilizan, los visten, los ayudan, cuando el Estado está ausente, cuando se habla de un Estado presente. Y no hablo solamente de un gobierno en particular, cuidado, porque si no van a decir, no, pero usted está criticando a estos que hablan del Estado presente. No, no, el Estado presente tiene que ser siempre, en cualquier gobierno. Y por lo que yo vi y comprobé, porque también lo he hecho y he trabajado y he No hay estado, un Estado indiferente, digamos. Lo que sí también es cierto que históricamente tanto el cristianismo como las otras religiones son aquellos que se han ocupado de más de los pobres, se han ocupado más de estas situaciones, que el Estado ha ido reemplazando desde el siglo XIX estas funciones, que no obstante a veces también muchos cristianos quieren descansar en el Estado, porque el Estado es una abstracción. El Estado está formado por personas y esas personas tienen una religiosidad o una religión o una creencia, como decías, y es importante que ellas sean los que hagan el bien de persona a persona también, ¿no? sí, acá tengo algunas preguntas que está haciendo la audiencia.
Una de Sí, ellas cómo no. es, me gustaría saber por qué tantos religiosos o creyentes políticos o no violentan las consignas bíblicas sin que fueran criticados o reprobados públicamente por las mismas iglesias. Hay muchos ejemplos. Y continúa diciendo que qué opina al respecto la intervención de la iglesia evangélica en el estado de Bolivia o asimismo a Bolsonaro en Brasil. Sí, bueno, Bolsonaro es un fenómeno particular, ¿no? Porque él, por un lado, se ha presentado como cristiano protestante, pero al mismo tiempo ha reivindicado su condición cuando presidente de católico, en fin. Lo cierto es que hay, no obstante, juicios que la iglesia hace, hay que leer los documentos de la iglesia sobre aquellos que de las religiones no cumplen, y también las otras, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias o acá SIDA, ¿no es cierto?, es que representa a las iglesias evangélicas, que hacen reproches a los gobernantes en sus violaciones a la ley divina, a los mandamientos, como vos decías, o a lo que la Biblia nos llama por el amor de nuestros enemigos también. Lo cierto que en ese sentido Jesús planteó todas verdades que las religiones hasta entonces no planteaban, ¿no? Porque había muchas idolatrías hasta Jesús, había en las religiones mucha superstición, y vino a superar todo eso con su mensaje del Evangelio, en el cual seguimos siendo llamados a llevarlo a la vida social y a las personas de nuestro tiempo que nos rodean y que están en la sociedad, en el pueblo. Y en ese sentido, bueno, estamos llamados entonces a ser instrumentos de Dios dentro de la sociedad, y muchas veces más allá de salir a condenar, estamos llamados a acercar al diálogo, al diálogo, porque muchas veces la pobreza no solo es material, sino también de tipo, sobre todo espiritual y cultural, que es la más grande a veces que notamos, y que es la que nos saca precisamente de la pobreza espiritual, porque de la pobreza material aún, porque aquel que sabe, que conoce, que tanto en lo cultural como en lo científico y tecnológico, es la que puede incluso insertarse en el mundo laboral. Entonces, la cuestión es que es muy importante esa asignatura pendiente de la educación, que hay que profundizar también para que verdaderamente los argentinos podamos, con la educación, con la cultura y la religión, de la cual se nutre la cultura, y que está el Papa Francisco el otro día señalaba cómo había en ese sentido cierto eclipse, volvamos a retomar para verdaderamente la base, porque los países no solo se levantan en lo económico, sino solo, como decíamos, en los valores espirituales, morales, culturales, en los que la patria surgió y que a los que debe volver en los valores de los fundadores para que la Argentina salga adelante, y además es en el día a día, en la semana a semana, tanto en ahora con las dificultades que hay, pero se han ido habilitando actividades. Entiendo que estamos llamados a que más actividades se habiliten, también en el plano de lo religioso, porque es necesario que la gente pueda ir por ejemplo, en el catolicismo cristiano, a misa, o en los distintos credos y los oficios religiosos, puedan ir a los templos y que estén habilitadas estas actividades, porque vemos, por ejemplo, España, vemos Italia, donde la pandemia del coronavirus produjo más daños, más muertes. No obstante, hoy en día son donde se están celebrando públicamente misas, tanto en Italia como en España, gracias a la intervención de un legislador que tuvo un gran discurso, muy buen discurso en el Parlamento respecto a la necesidad de ello. Y bueno, la Argentina no puede decir esos países, además de aquellos que conforman la Argentina, tanto en sus orígenes como en el siglo XX, tenemos muchos italianos también, además de españoles,
debemos volver a ellos para que se pueda celebrar la misa, porque nuestra Constitución, además, en el año 94, incorporó en el artículo 75, inciso 22, lo que hace, por ejemplo, el cristianismo católico, que los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, el concordato con la Santa Sede, que está vigente, que en su momento negoció Sobal Ortiz y que se aprobó, creo que en distintos gobiernos posteriores, Ilia fue canciller digamos, Zabal Ortiz fue canciller de Ilia. La realidad es que si tiene una jerarquía superior a las leyes, tiene un valor muy superior a los decretos estos de la cuarentena. Y dentro de las iglesias y también de otros templos religiosos, por artículo 14 de la libertad religiosa, libertad de cultos, se pueden cumplir las pautas sanitarias o las normas sanitarias, como es el caso de guardar distancia de 2 personas a lo sumo por banco, o con el barbijo, etcétera. Es decir, por el cual no hay motivo para que no puedan celebrarse estos oficios religiosos y que la gente pueda, como decía el padre Castañeda, abrevar semanalmente en la gracia de Dios para tomar fuerzas para seguir adelante, porque también esto produce cansancio, produce angustia, produce hartazgo, como sabemos, y mucha gente que sufre por lo que estamos viviendo. Ajá. Yo agregaría lo siguiente, Sí, doctor, para cerrar el tema que nos plantea el doctor Vázquez acá. Em, muchos hablan en nombre de, colega. ¿no? En nombre de, cuando él dice que la iglesia evangélica en Bolivia o en Brasil, pero muchos hablan en nombre de Dios, y realmente no tienen la representación para hacerlo. O sea, hablan per se, Claro, sí. hablan como Sí, acá ha personas, habido una ¿no? decisión, acá ha habido una decisión del arzobispo de Buenos Aires, por ejemplo, y de la Conferencia Episcopal Argentina. Este, por eso yo ponía los ejemplos de España e Italia con respeto, reverencia y caridad, como dice la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que los laicos podemos dar, conocer nuestro parecer crítico a los pastores, porque quizá ha llegado el momento de que sí, efectivamente volvamos a la posibilidad de celebrar estos cultos, que son a ellos como pastores que deben vehiculizarlo y que en un principio, quizá por una prudencia, en parte por una falsa prudencia, digamos, porque en Polonia, por ejemplo, en Hungría se celebraron misas y los índices de las curvas entonces podemos comprender que se haya hecho, pero para que no hubiera enfermos o muertos por el coronavirus en las iglesias, pero que ahora ya ha llegado el momento que sabemos que ha bajado la fuerza del virus, que si se cumplen las normas sanitarias, entonces podría realizarse y ser a su vez un motivo para seguir adelante, porque también esto afecta no solo anímicamente, sino en la salud a las personas negativamente. Eh, Y es eh, importante que puedan abrevar espiritualmente. bueno, doctor Valcarce, vamos a ir redondeando. Tengo más preguntas. También nos está viendo Marita Monteleone, la voz de Entel, ¿se acuerda? Que nos daba la hora o nos da la hora. Le mandamos un saludo a la locutora nacional Marita Monteleone. Me pregunta, No, dice, no entendí. particularmente. Bueno, dice, no entendí cómo puede ser que en un país laico las pautas religiosas tengan supremacía sobre la Constitución o las leyes vigentes. ¿Podría ampliar ese tema? Bueno, esto fue en la reforma del 94. En realidad, la primera parte de la Constitución, del capítulo 1 y 2, que declaraciones de hechos y garantías, están el artículo 14. Hay una convivencia, por supuesto, en la Argentina ejemplar de entre todas las comunidades religiosas. Esto ha sido siempre así y bregamos para que siga haciéndolo, más allá de lo que habla de la convivencia, del respeto a todas las religiones. Y esto es muy importante. La Argentina en ese sentido ha sido señera y un ejemplo. Y simplemente en el artículo 65, inciso 22, el concordato con la Santa Sede, que ya era mencionado, ha sido incorporado, ha sido, digamos, reconocido que tiene jerarquía superior a las leyes. Porque es un tratado, o como los tratados o los concordatos, tienen una jerarquía superior en este sentido.
Ajá. Pregunta ahora, ¿se puede convivir lo político con lo religioso? ¿Me entendió la Sí, pregunta? claro, ¿no? Más allá de que haya una distinción. Claro, en los tiempos modernos, evidentemente, a diferencia de lo que era la Edad Media o la antigua, evidentemente se distingue lo político de lo religioso. Hay una mayor autonomía de las realidades temporales, aunque sea relativa, pero hay una mayor autonomía de las realidades temporales y hay una distinción entre los poderes espirituales y los poderes temporales. Pero no obstante estas tres notas esenciales, claro que conviven y coexisten, coexisten y conviven, o existencialmente, si bien se las puede distinguir, van juntos muchas veces, porque las personas, eh, además de tener ideas políticas, tienen sus creencias, tienen su religión, aunque no las manifiesten. Entonces, evidentemente que tienen mucho que ver. Y es importante por eso el diálogo afable. Yo creo que es muy importante que los argentinos sepamos cultivar el diálogo, la importancia del respeto de las personas, el de lo afable en el diálogo, de lograr digamos, aquello que verdaderamente, porque el logo significa, diálogo significa dos y logos es razón. Es el diálogo entre dos personas en orden a la búsqueda desinteresada de la verdad, ¿no? Y en este sentido es que debemos volver al diálogo, debemos fortalecerlo, y ahí se distingue, ¿no? Eso le distingue aquello que es vida religiosa de lo que es convivencia religiosa, de lo que es coexistencia religiosa. La coexistencia es simplemente estar dos personas de distintas religiones conjuntamente, pero que por ahí no, no se respetan necesariamente. La convivencia sí implica un respeto y en este sentido es tan importante la convivencia religiosa, porque la convivencia es aquello que permite que los distintos partidos políticos, por el caso, por ejemplo, de la democracia cristiana, más allá de su ideario original y su doctrina, distintas personas, distintos credos se enriquezcan desde sus puntos de vista, Sí, sus seguro. opiniones. Doctor, Y hace a una sociedad civilizada. Verdaderamente, la civilización viene siempre de la religión, de los valores espirituales, de las creencias, y por eso es tan importante la convivencia religiosa o la vida religiosa. Y de ese modo, si fuéramos más civilizados, porque es la plasmación de los valores culturales y de los valores espirituales, la civilización, la sociedad funciona mucho mejor. Es muy importante esto, ¿no es cierto?, para que toda la sociedad, además, crezca, evolucione y no intente caer en revolución, porque precisamente los que profesamos un credo, una religión o una fe, buscamos la evolución más que la revolución, la sana evolución, ¿no es cierto?, en los valores espirituales, los valores morales, que van también produciendo más virtud en la sociedad, como decía Jacques Maritain, ¿no?, el gran filósofo del siglo XX, que fue el inspirador de la democracia cristiana. Él hablaba en El hombre y el Estado de la importancia de la virtud también en la vida social, en la vida política. Y en ese sentido, bueno, los políticos por eso tienen que estar a la altura en materia de virtud para servir al bien común. claro, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando se llega a tomar o se tienen que tomar determinaciones en el Congreso, hoy en día ya no se vota por convicción, ni convicción particular de valores, ya sea morales, éticos o religiosos, sino que hay un hilo conductor y una cabeza que ordena votar. Y muchas veces se vota en Y contra sí lo sabemos. de esos valores por miedo a quedar marginado. O sea que la fe ahí ya no juega, los valores ya Yo no creo que juegan. ahí por eso es importante hablar también, ¿no es cierto?, de la conciencia, porque no solo hay libertad religiosa, sino también libertad de conciencia. La libertad de conciencia está contemplado en los tratados internacionales en forma muy expresa, además de la libertad religiosa,
y evidentemente Sí, se nos ha cortado en este momento justito. sí da pena y tristeza. Que digo que enriquecería que muchos que salgan a decir aquello que piensan en conciencia, como cuestiones que a veces los que están ligados a veces a guardan relación con la religión. Pero en tanto que estén dentro del orden constitucional no debe ser así. Lo que sí, que por ejemplo, casi ideología de género, sí, esto que vos señalabas, he visto que a veces no salen a opinar cuando hay mucho escrito sobre la ideología de género y en relación a la ideología de género está el artículo 14 bis de la Constitución que habla de la promoción integral de la familia. Y en ese sentido, la promoción integral de la familia es una pauta constitucional establecida muy importante, junto con el artículo 33 de los derechos implícitos, que es propiamente el derecho natural. El derecho natural implica el reconocimiento de la naturaleza. La ideología de género, que es una filosofía construida, evidentemente, no a partir del dato, sino hacer a la sociedad, va contra el 5, inciso 22, que en los distintos tratados o convenciones internacionales plantean el enlace o la unión legal y pública entre hombre y mujer. De modo que hay normas constitucionales, tanto el 14 bis como el 33, como el 75, inciso 22 y demás normas, hay más, el mismo 2, el 14, es decir, que son señeros en lo que hace a ideología de género. Es importante entonces que las personas que tienen posición sobre la ideología de género, en el cual hay tanta bibliografía sana y seria, incluso entre nosotros, voy a mencionar el libro de Nicolás Márquez y Agustín Laje sobre ideología de género, cuando hablan de la nueva izquierda, en el que son tan clarificadores respecto de este punto, el cual invito a que lo lean. Ujú. Recomiendo mucho. Tengo otra preguntita acá y vamos ya luego cerrando. El mismo Papa Francisco también ha dicho el número 56, en el parágrafo 56 de la exhortación apostólica, Amoris Laetitia, o el amor en la familia, que cuando habla de ideología de género, claramente viene a apostrofarla, a fin, prácticamente condenarla, ¿no? Esto es importante. Bien, Perdón. doctor, la última preguntita y vamos cerrando algo que ha sido muy jugoso y que da tela para cortar en otra oportunidad. ¿Cómo llegar a aquellos que avalan la posmodernidad para hacerles comprender la importancia de lo que estamos o de lo que usted está postulando? Sí, en realidad la posmodernidad viene a cuestionar los autores posmodernos como Baudrillard, eh, y otros, vienen a cuestionar a la razón. Ujú, Eh, vienen a cuestionar también la libertad y cuestionan la historia y una visión totalizadora de la realidad. ujú, Verdaderamente, que hoy se ve mucho en la tecnología el tema de la posmodernidad, no obstante, convive con la modernidad o con los tiempos modernos. En este sentido, los tiempos modernos afirman, o la modernidad afirman la razón frente a la posmodernidad que la cuestiona. Afirman la libertad frente a la posmodernidad que la cuestiona. Afirman también los tiempos modernos y la modernidad, la historia frente a la posmodernidad que a veces tiende a ignorarla. Afirma la modernidad, los tiempos modernos, una visión totalizadora de la realidad frente a la posmodernidad que tiene una visión fragmentada. ujú. Por eso es que es importante entonces afirmar siempre los tiempos modernos y la modernidad, porque siempre se puede descubrir la verdad a través de la simple investigación periodística, y por eso es importante lo que ustedes hacen, Carlos, y lo que vos haces este, eh, como periodista, como servicio, como decías, a la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ujú. Sí, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tal cual, ese era mi epitafio, digamos, de cierre, ¿no? Y es Y a eso le palabras agrego, del Evangelio.
Exactamente, y eso le agrego porque tenemos que estar cimentados en la verdad. La verdad, más allá, yo no me creo que soy el dueño de la verdad, pero sí sé que No, a lo sumo podemos servidores de la verdad, nada más. Así exactamente, es. así es. Pero realmente yo me baso sobre la roca firme que es Dios y de donde dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, tal cual. Conocer la verdad es sentir libertad. Y esa libertad tiene que estar en conocer y el conocimiento de lo que estábamos hablando de lo religioso. Para mí no es religioso, sino es un dogma de fe y de creencia. Si nosotros nos cimentamos en los valores cristianos, éticos y morales, o no cristianos, porque tal vez hay otras religiones que también tienen ética y moral, y por supuesto la respeto, y obviamente respeto ese dogma y esa creencia por una cuestión de educación, ¿eh? Pero si todos tenemos el bien común y los valores, seguramente podemos seguir adelante. Desconociendo esos valores, desconociendo la verdad, vamos a seguir siendo lo que somos hoy, dependientes. Así es. Además que es la única forma, construir sobre roca, la roca de la verdad, en vez de la arena, ¿no? Porque si no, como aquel ejemplo evangélico, vino una tormenta y se llevó la casa por delante. Uh -huh. Es importante por eso que todas las casas y la casa de la Argentina, digamos, en sentido analógico y amplio, sea construido sobre roca, porque si Dios no construye la casa a través de nosotros, que somos sus instrumentos, sus herramientas, de nada sirve, ¿no? Este, Seguro, seguro. así que Y donde debemos de, digamos, de trabajar mucho es en la célula fundamental que tiene la vida, ajá, que es la familia. ¿Eh? De allí es donde se aprende. Al colegio se va a tomar conocimiento. matrimonio entre varón y mujer. En ese sentido, vos hablabas de Estados Unidos, Donald Trump, más allá de sus buenos modales o no, o, como dice alguno, la realidad es que es un presidente en ese sentido que defiende la familia, el matrimonio entre varón y mujer, y es un ejemplo en esa línea de conducta como dirigente de una nación, que yo quiero rescatar en este momento, más allá de todas las polémicas, porque verdaderamente ha tenido mucha valentía, así como la defensa del derecho a la vida desde la concepción, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, doctor, le dejo los últimos 2 minutitos para que usted, si quiere sintetizar o quiere hacer un broche a esta entrevista, hágalo y nos despedimos. Y no por mucho tiempo, porque hay mucha tela para cortar todavía sobre esto, para seguir informando a la gente y para debatir, ¿por qué no? Porque Claro que sí. yo siempre digo que debatir no es pelearse, no es odiar al otro, sino todo lo contrario, es una sumatoria de ideas. El día que los argentinos aprendamos a escuchar al otro, por algo Dios nos dio 2 agujeritos acá que se llaman oídos y un solo agujerito acá que se llama boca. Tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Y la sumatoria de lo que escuchamos tal vez nos mejore como personas. Sí, así es. Hay que distinguir también el diálogo de la polémica, ¿no? La polémica viene del griego polemos, que significa guerra verbal, ¿no? Que a veces se ve en los congresos o en los grandes encuentros, ¿no? Que las personas hablan, pero cada una se afirma cada vez más en lo que piensa. Y por eso la importancia del diálogo, que es intercambio de dos personas en orden a la búsqueda de la verdad. Yo lo que quería puntualizar, es interesante este documento Jesucristo, Señor de la Historia, que en su momento sacó la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Cuando el año 2000, aunque han pasado 20 años, pero que sigue teniendo vigencia en estos tiempos de pandemia tan difíciles, que la Iglesia señaló precisamente la importancia del existir con otros y el vivir juntos, que ello no es fruto de una desgracia a la que haya que resignarse, ni un hecho accidental que debamos soportar, decían, sino que hay que precisamente vivir la unidad en la diversidad. Por eso se nos invita a descubrir que también nuestra patria es un don de Dios, como tanto señalaba el Papa Francisco, que debemos amar, cuidar y mejorar. Uh -huh. Este, y en ese sentido todos tenemos que ver los distintos credos en el respeto y en el diálogo afable, considerado para con el otro. Eh,
Y también señalaban que hemos de encontrarnos con Dios. Yo siempre recuerdo aquellas palabras de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Debemos buscar la verdad. También la verdad, hay una rama de la filosofía, que es la teodicea, que estudia la demostración razonable o no de la existencia de Dios. Bueno, hay que incurrir, hay que, digamos, hay que recurrir para verdaderamente a veces conocer, saber, y porque la verdad finalmente nos hace libres, como decíamos. Y en ese sentido, bueno, esto es un desafío para mejorar esta historia, descubriendo que Jesús también entre nosotros, a través de nuestros hermanos, nos dice muchas veces cosas a través de las personas, y en ese sentido, bueno, es importante escucharlo, ¿no? Dentro de nuestra propia identidad, y también tanto personal como familiar, y así, bueno, descubriríamos, lleguemos a descubrir que, bueno, precisamente es la falta de amor en la sociedad, de amor a la vida incluso, que lleva a esta multiplicación a veces que vemos de abortos, que ayer nos informaba el diario La Nación, aunque con cifras que no se pueden elaborar porque no es legal, por tanto no son cifras reales, que podamos decir que son ciertas, en ese sentido, ¿no? O precisas, más exactamente. Y trabajar por la salud pública, pero por la verdadera salud pública, o la salud pública en sentido pleno. Este, y así no habría tantos crímenes delitos que a veces notamos que proliferan, ¿no? Doctor, yo lo voy despidiendo y me voy con una frase de Luther Martin King: palabras más, palabras menos, ¿no? No me preocupan los que hacen maldad, me preocupan los buenos que están de brazos cruzados. Palabras más, palabras menos. Así que, Sabias palabras. así que yo, de alguna manera, aquellos que nos están viendo o que van a ver en la repetición, o lo vamos a subir a YouTube también, esto es que si queremos lograr resultados, tenemos que implementar y darle mucha manija, como dice la gente, a lo que es la cultura del trabajo, la familia, preservar los valores y, por sobre todas las cosas, la fe y la esperanza. Cerramos Estamos aquí. completamente de acuerdo. Doctor, Y el amor a la patria, que es un don que debemos cuidar y debemos sacar adelante ahora en estas negociaciones sobre la deuda externa, no creyendo tampoco que los pueblos se recuperan sin trabajar, ¿no? yo, En el sentido de que si hubiera que cuidar la salud, decía Santo Tomás con claridad que la economía es lo primario también, no lo primero, pero lo primario. seguro, seguro. Trabajo, 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 fe y esperanza. Doctor, ha sido un Así gusto es. haber compartido con usted casi una hora de programa, y vamos a tener Igualmente, vamos a tener oportunidad de seguir charlando. Así que lo despido con un gran abrazo. Será hasta la próxima y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. un abrazo, Carlos, gracias por la entrevista y a ustedes. No, pues faltaba más. Pasaba el doctor Andrés González Balcarce. Estuvimos hablando de qué incidencia o qué convivencia de la política con la religión. Abordamos muchísimos temas periféricos. La verdad que ha sido la entrevista muy jugosa. Hemos tenido también mucha audiencia que nos ha participado, que nos ha hablado, que nos ha escrito, y que obviamente lo vamos a volver a invitar al doctor Andrés González Balcarce, como a todos los que están pasando en este ciclo, porque nos queda muy cortito el tiempo, porque realmente los temas que se tratan son muchos. La Argentina necesita ideas, necesita de alguna manera esa sangre nueva. Y un día como hoy, 17 de junio, que se conmemora al general Martín de Güemes, y el día 20 a Belgrano, chapó por estos dos próceres que junto con San Martín lucharon para que hoy tengamos independencia. Pero para tenerla mucho más tenemos que seguir trabajando. Me voy. Que Dios los bendiga. Un gusto haber compartido esta hora con ustedes.